Cada estrella que has visto en tu vida vive en la misma habitación que tú. Piensa en esto un momento. Cada punto de luz que has mirado alguna vez en una noche despejada, cada estrella a la que has pedido un deseo, cada una que forma las constelaciones que te enseñaron de niño, todas, sin excepción, están dentro de la misma estructura que tú. Cada planeta que hemos visitado con una sonda, cada foto que hemos tomado de algo que llamamos lejano, todo eso ocurre dentro de un solo fragmento de nuestra galaxia, un fragmento con nombre. Y quiero que sientas lo que eso significa de verdad, porque es más fuerte de lo que parece. Nunca en tu vida, ni una sola vez, has visto a simple vista una estrella de fuera de este fragmento. Ni una. Las estrellas de otros brazos de la Vía Láctea están demasiado lejos y demasiado difuminadas por el polvo para que tu ojo las distinga como puntos individuales. Las otras galaxias, salvo un par de manchas tenues en el cielo del sur y una en el norte, ni siquiera se ven. Todo tu cielo, el cielo entero de toda la humanidad a lo largo de toda su historia, cada estrella con nombre, cada constelación, cada punto de luz que ha inspirado un poema o guiado a un navegante, está dentro de este único brazo. Tu cielo no es la galaxia, ni siquiera es una parte grande de la galaxia. Es una habitación, una sola habitación de una casa enorme. Se llama el brazo de Orión. Y esta noche vamos a mirar, de verdad, dónde vivimos. La mayoría de la gente sabe que vivimos en la Vía Láctea, pero casi nadie se para a pensar en qué parte de ella estamos, ni en cuál es su verdadera escala. Damos por hecho que vivimos en la galaxia como quien dice que vive en un país, sin pensar nunca en la calle, el barrio, la casa. Esta noche vamos a ver la casa, la estructura concreta que nos contiene. Y al final vas a entender dos cosas que parecen contradecirse, pero que son las dos verdad. Lo inmensa que es esta estructura y lo pequeños que somos dentro de ella. Y te aviso de una cosa, porque marca el tono de toda la noche. Un guión sobre lo pequeños que somos suele terminar en un sitio. Mira qué insignificante eres. Mira qué poco importas frente a la inmensidad. Este no va a terminar ahí. Vamos a recorrer la inmensidad entera, sí, y vas a sentirte diminuto. No lo voy a suavizar. Pero al final del camino hay un giro, y ese giro lo cambia todo. Porque pequeño e insignificante no son la misma cosa, y la diferencia entre las dos palabras es, quizá, lo más importante que podemos entender sobre nuestro lugar en el cosmos. No la escala del universo, no la del cosmos observable, que se extiende 93.000 millones de años luz, solo la escala del brazo en el que vivimos, solo nuestra porción local de una sola galaxia. Y vas a ver que hasta eso, hasta ese pedazo mínimo de una galaxia entre billones, es tan grande que rompe la imaginación. Empecemos. Vamos a poner nuestra dirección exacta en la galaxia. Primero, situémonos. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Esa es la clasificación formal, y significa algo preciso. En el centro hay una barra densa y alargada de estrellas, que se extiende unos 27.000 años luz de punta a punta. Y de los extremos de esa barra salen los brazos espirales, desenrollándose hacia afuera, como el agua que sale despedida de una rueda que gira. Y aquí conviene deshacer una idea equivocada de entrada. Los brazos espirales no son estructuras sólidas, no son muros ni tubos de material flotando en el espacio. Son regiones de mayor densidad, zonas donde las estrellas, el gas y el polvo están más apretados que en los huecos entre ellas. Piénsalo menos como los brazos de una estrella de mar, y más como las bandas de un remolino, regiones donde el material se amontona y se frena a su paso.
cuando ves una foto de una galaxia espiral, con sus brazos luminosos enroscándose desde el centro, es fácil imaginar que esos brazos son objetos sólidos, ríos de estrellas fijas, dibujando una espiral. No lo son. Son patrones de densidad, zonas donde en este momento la materia está más apretada y por eso brilla más. La espiral es real, pero es como la forma de una ola en el mar. La forma persiste y avanza, mientras el agua que la compone cambia sin cesar. Los brazos de una galaxia son olas de luz recorriendo un disco de estrellas. De cómo funcionan esos brazos, de por qué son un atasco de tráfico y no una estructura fija, ya hablamos con calma en otra ocasión. Así que esta noche voy a lo que importa. ¿Dónde estamos nosotros dentro de ese dibujo? La Vía Láctea tiene 4 brazos principales: Perseo, Norma, Escudo, Centauro y Sagitario, Carina. Cada uno es una estructura mayor de la galaxia, extendiéndose decenas de miles de años luz, conteniendo miles de millones de estrellas, alcanzando desde cerca del centro galáctico hasta el borde exterior del disco. Y luego están los brazos menores, espolones y puentes más pequeños que se ramifican de los mayores. Nosotros vivimos en uno de esos, el brazo de Orión, a veces llamado el espolón de Orión, o el brazo local. Se ramifica del borde interior del brazo de Perseo y se extiende hacia afuera en un ligero ángulo, atravesando una región más o menos a mitad de camino entre el centro galáctico y el borde exterior. Ahí estamos. Nuestro sistema solar entero, cada planeta, cada luna, cada asteroide y cometa y nave que hemos lanzado, todo ello incrustado en este rasgo espiral, a unos 26.000 años luz del centro galáctico, ni en el corazón ni en la orilla, en un brazo menor, en la distancia media. Esa es nuestra dirección completa en el cosmos, y esa distancia al centro, 26.000 años luz, conviene sentirla, porque marca lo lejos que estamos del corazón de nuestra propia galaxia. La luz que vemos venir del centro galáctico salió de allí hace 26.000 años, cuando en la Tierra los humanos aún pintaban bisontes en las paredes de las cuevas. Si de algún modo el agujero negro supermasivo del centro se hubiera apagado ayer, seguiríamos viéndolo brillar durante otros 26.000 años, porque su última luz todavía estaría cruzando el disco hacia nosotros. Esa es la distancia que nos separa del centro de nuestra casa. Y ni siquiera vivimos cerca del centro. Vivimos en las afueras tranquilas, en un brazo lateral, a 2/3 del camino hacia el borde. Un buen sitio resulta para que la vida haya tenido paz suficiente para surgir. Vamos al ascenso de nuestro barrio. Durante casi todo el siglo XX, a este brazo de Orión los astrónomos lo clasificaron como algo genuinamente menor. Un espolón pequeño, un puente modesto que conectaba 2 brazos de verdad, no un brazo por derecho propio. Un callejón sin importancia entre 2 avenidas. Vivíamos, según los libros de entonces, en el arrabal del arrabal. Y hay que reconocer que esa idea encajaba con una vieja costumbre nuestra, la de irnos poniendo cada vez más en las afueras. Primero creímos que la Tierra era el centro de todo, luego que el Sol lo era. Luego descubrimos que el Sol estaba en las afueras de la galaxia, no en el centro. Y por último, parecía que ni siquiera vivíamos en un brazo de verdad, sino en un puentecito menor entre 2 que sí contaban. Cada corrección nos había mandado un poco más al margen. Así que cuando el brazo de Orión se clasificó como un simple espolón, encajaba con esa larga historia de humillaciones cósmicas. Por eso resulta tan curioso lo que vino después, que por una vez la corrección fue en la otra dirección. Esa imagen ha cambiado drásticamente en la última década.
datos nuevos de misiones como Gaia, el Observatorio Espacial Europeo, que ha estado cartografiando las posiciones y los movimientos de las estrellas por toda la Vía Láctea, con una precisión extraordinaria, han revelado que el brazo de Orión es mucho más grande, mucho más largo y mucho más estructurado de lo que nadie pensaba. No vivimos en un rincón perdido del cosmos. La imagen revisada sitúa el brazo de Orión en algún punto entre 10.000 y 25.000 años, luz de longitud, quizá más. Su anchura abarca varios miles de años luz. Contiene un número enorme de estrellas jóvenes, regiones activas de formación estelar, y nubes moleculares masivas donde están naciendo estrellas nuevas ahora mismo. Y merece la pena entender por qué la imagen cambió tan de golpe, porque dice mucho de cómo funciona la ciencia. Gaia no hizo nada exótico. Se limitó a medir, con una precisión sin precedentes, las posiciones y las distancias de más de 1.000 millones de estrellas. Pero con esas distancias, por primera vez, se pudo reconstruir en 3 dimensiones la forma real de las estructuras cercanas, en lugar de adivinarla desde nuestra posición atrapada en el disco. Y al hacerlo, el modesto espolón que creíamos habitar se reveló como una estructura larga y sustancial. No es que el brazo hubiera crecido, es que por fin lo pudimos ver bien. Durante décadas nos habíamos subestimado, no por humildad, sino por falta de datos. El polvo y la distancia nos escondían la forma de nuestro propio hogar. Hizo falta una nave que contara 1.000 millones de estrellas para que descubriéramos, por fin, en qué clase de barrio vivíamos. Es una estructura sustancial por derecho propio. Simplemente no se la clasifica como uno de los 4 brazos principales, porque no se extiende desde la barra galáctica hacia afuera del modo en que ellos lo hacen. Pero la vieja idea del puentecito insignificante está muerta. Sobre esta corrección, sobre cómo el brazo resultó ser más digno de lo que creíamos, ya reflexionamos en otra ocasión. Así que esta noche no me detengo en la lección. Me detengo en lo que ese brazo contiene y en lo que mide de verdad. Vamos a por qué se llama Orión. El nombre mismo te dice dónde tuvimos la primera pista de su existencia. La constelación de Orión. Cuando sales en una noche despejada de invierno, en el hemisferio norte, y miras hacia Orión, el cazador, estás mirando en la dirección de algunos de los rasgos más dramáticos de nuestro brazo. Ese patrón inconfundible de estrellas. El cinturón de 3 estrellas en fila. Rigel, la supergigante de un blanco azulado brillante en una esquina, tan luminosa que brilla decenas de miles de veces más que el Sol, a unos 800 años luz. Betelgeuse, la supergigante roja en la otra esquina, tan grande que si la pusieras en el lugar del Sol, su superficie se tragaría la órbita de Marte. Y esa manchita difusa, justo debajo del cinturón, que a primera vista podrías confundir con una estrella tenue. Todo ello está incrustado en el brazo de Orión, o directamente asociado a él. La figura que la humanidad lleva milenios dibujando en el cielo no es un adorno lejano. Es un mapa de nuestro propio barrio, visto desde dentro. Y hay algo bonito en que precisamente Orión sea la puerta de entrada. De todas las constelaciones, esta, la del cazador con su cinturón inconfundible, es quizá la más reconocible del cielo, la que casi todo el mundo sabe encontrar. La han mirado los egipcios, los griegos, los mayas, los aborígenes australianos, cada cultura colgándole su propia historia. Y todos, sin saberlo, estaban mirando hacia la parte más rica y dramática de la estructura galáctica que los contenía. Cuando alzas la vista hacia Orión en una noche de invierno, no estás mirando una figura mitológica
dibujada en una cúpula lejana. Estás mirando a lo largo de tu propio brazo, hacia sus rincones más activos, hacia donde nacen y mueren las estrellas más espectaculares de tu vecindario. La constelación más famosa del cielo resultó ser la ventana que da al corazón de nuestra casa. Y esa manchita difusa bajo el cinturón merece que nos detengamos, porque es una de las cosas más asombrosas que puedes ver a simple vista sin saber lo que estás mirando. Vamos a la fábrica de soles que puedes ver a simple vista. Esa manchita difusa es la nebulosa de Orión. Está a unos 1340 años luz de la Tierra, cerca en términos galácticos, y es una de las regiones de formación estelar más activas de nuestro vecindario galáctico. Una nube revuelta de gas y polvo de unos 24 años luz de ancho, donde la gravedad está, en este momento, juntando material para formar estrellas nuevas. Algunas de esas estrellas ya se están formando. Algunas ya tienen discos protoplanetarios, anillos de gas y polvo, girando alrededor de estrellas recién nacidas, donde puede que se estén ensamblando planetas ahora mismo. Cuando los astrónomos apuntan el telescopio espacial James Webb a la nebulosa de Orión, ven algo que cuesta un momento asimilar del todo. Ven el proceso de formación de sistemas solares ocurriendo casi en tiempo real. No una ilustración, no una simulación. La cosa real, atrapada en el acto. Discos de gas y polvo girando alrededor de estrellas recién encendidas, con huecos y anillos, donde probablemente ya se están juntando los planetas. Es lo más parecido que existe a asomarse a una ventana al pasado de nuestro propio sistema solar. Porque así, exactamente así, tuvo que verse el Sol y sus planetas hace 4.600 millones de años, cuando eran solo un disco girando en una nube. Mirar la nebulosa de Orión es mirar cómo fuimos nosotros, congelado en otras estrellas que apenas empiezan. Deja que eso cale. La luz que recibimos de esa nebulosa salió de allí hace unos 13 siglos. Pero la física no ha cambiado. Ahora mismo, en esa nube, se están encendiendo soles nuevos. La nebulosa de Orión no es una reliquia, es una fábrica. Y es una de las razones por las que el brazo de Orión lleva ese nombre. Es el punto de referencia que define el brazo, visto desde la Tierra, el rasgo más visible de nuestra estructura galáctica local cuando miras al cielo. Piénsalo la próxima vez que veas esa manchita bajo el cinturón de Orión. No estás mirando una estrella borrosa, estás mirando una guardería de estrellas, un lugar donde nacen soles y quizá planetas a 1300 años luz, y esa luz lleva desde la Edad Media viajando para llegar a tu ojo esta noche. Piensa en el viaje de esa luz. Salió de la nebulosa cuando en la Tierra aún no existían la mayoría de los países de hoy, cuando se construían las catedrales góticas, y ha viajado en línea recta por el vacío durante 13 siglos, sin detenerse, sin desviarse, hasta terminar su viaje en el fondo de tu ojo, esta noche concreta, mientras lees esto. Cada vez que miras esa manchita, estás recogiendo un mensaje de luz que lleva más tiempo viajando que toda la historia moderna. Vamos a intentar sentir el tamaño de esto. Pero la nebulosa de Orión es solo un rasgo, el más visible desde aquí, pero uno entre muchísimos. El brazo se extiende en las dos direcciones desde nuestra posición, llenando una región del espacio que contiene miles de guarderías estelares, decenas de miles de estrellas jóvenes y masivas, y más materia prima sin procesar en soles nuevos de la que existe en la mayor parte de la galaxia fuera de los brazos principales. La nebulosa de Orión es solo la que nos tocó tener cerca y a la vista, la vitrina de la tienda. Detrás de ella
A lo largo de decenas de miles de años luz de brazo, hay miles de vitrinas más, cada una con su propia hornada de estrellas naciendo, la mayoría demasiado lejos o demasiado tapadas por el polvo para verlas a simple vista, pero todas ahí, todas activas, todas fabricando soles ahora mismo. Para entender la verdadera escala del brazo de Orión, hay que empezar por la unidad que usan los astrónomos para estas distancias. El año luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a su velocidad máxima, unos 300.000 kilómetros por segundo. Eso son unos 9,5 billones de kilómetros. El brazo de Orión, en su longitud revisada de en torno a 25.000 años luz, mide, por tanto, del orden de 238.000 billones de kilómetros de largo. Ese número no significa nada dicho en voz alta. Ningún cerebro humano evolucionó para procesar escalas así, y sería deshonesto fingir que oírlo crea algún entendimiento real. Nuestros cerebros se formaron para juzgar distancias de metros y de kilómetros, la longitud de una llanura, la altura de una montaña, lo lejos que está el árbol. 1 billón de kilómetros no es una distancia más grande que las que conocemos. Es una distancia de otra categoría, tan fuera de nuestra experiencia, que el número se convierte en una palabra vacía. Podríamos añadirle ceros, quitárselos, multiplicarlo por 1000, y no sentirías ninguna diferencia, porque no hay nada en tu experiencia contra lo que compararlo. Por eso los números puros fracasan aquí, y por eso, para sentir estas escalas, hay que traducirlas a algo que el cuerpo sí entienda. El tiempo, el movimiento, la comparación con la vida. Así que, en su lugar, piénsalo en términos de tiempo. La nave más rápida que se aleja hoy de la Tierra es la Voyager 1, moviéndose a unos 61.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, cruzar el brazo de Orión de un extremo al otro llevaría unos 450 millones de años. 450 millones de años de viaje continuo a la velocidad de la nave más rápida que hemos lanzado. Para que sientas ese número, hace 450 millones de años, la vida en la Tierra apenas empezaba a salir del mar. No había plantas en tierra firme, no había animales sobre el suelo, no había dinosaurios ni de lejos. Cruzar solo nuestro brazo, a nuestra máxima velocidad, consumiría toda esa historia, desde antes de las primeras plantas terrestres hasta hoy, y sobraría tiempo. Piénsalo de otra manera, para que no se escape. Si una nave a velocidad Voyager hubiera partido de un extremo del brazo de Orión, cuando los primeros peces empezaban a poblar los mares, cuando la vida aún no había puesto un pie en tierra firme, cruzando sin parar, generación tras generación, a lo largo de toda la explosión del Cámbrico, de la conquista de la tierra por las plantas, de los grandes bosques de carbón, de la era de los dinosaurios entera, de su extinción, del ascenso de los mamíferos, de la aparición de los primeros humanos, de toda la historia registrada. Esa nave, hoy, todavía no habría terminado de cruzar nuestro brazo. Le faltaría un buen trecho. Esa es la anchura de la habitación en la que vivimos. Y es la habitación pequeña de la casa. Vamos a lo pequeño que es el brazo, para variar. Y ahora el giro que lo pone todo en su sitio. Porque acabo de pasar un rato convenciéndote de lo colosal que es el brazo de Orión. 450 millones de años para cruzarlo. Y todo eso es verdad. Pero deja que te diga una cosa con claridad. El brazo de Orión no es un brazo mayor de la Vía Láctea. El brazo de Perseo, uno de los dos brazos dominantes, se extiende unos 65.000 años luz. El diámetro completo del disco de la Vía Láctea
ronda los 100.000 años luz, con algunas estimaciones que empujan aún más lejos. El brazo de Orión es un rasgo dentro de ese sistema, un fragmento, una astilla. Cruzarlo a velocidad Voyager llevaría toda la historia de la vida compleja en la Tierra, y aún así, es uno de los trozos pequeños de una sola galaxia. Esa es la escala de donde vivimos, no la escala del universo, no la del cosmos observable, solo la escala del brazo en el que vivimos, solo nuestra porción local de una galaxia. Y ya es tan grande que la nave más veloz de la humanidad necesitaría cientos de millones de años para recorrerla. Ahora imagina la galaxia entera. Ahora imagina las 2 billones de galaxias del universo observable. Empiezas a entender por qué la palabra grande deja de servir. Nuestro barrio, el trozo pequeño, ya es inabarcable. Y es una mota dentro de una mota dentro de una mota. Deja que insista en esta idea, porque es el eje de toda la noche. Cuando la gente quiere hacerte sentir pequeño, te habla del universo entero, de los miles de millones de galaxias, de los miles de millones de años luz. Y funciona, pero es casi demasiado grande para sentirlo. Se vuelve un número abstracto que resbala. Lo que de verdad te encoge es esto otro, que ni siquiera hace falta salir de nuestro propio brazo para perderse. Que el trozo pequeño, la astilla, el fragmento que ni siquiera cuenta como uno de los 4 brazos principales, ya es tan vasto que la nave más rápida que hemos construido necesitaría cientos de millones de años para cruzarlo. No tienes que imaginar el universo para sentirte una mota. Basta con imaginar tu propio barrio y darte cuenta de que ni el barrio cabe en tu cabeza, y que el barrio es lo pequeño, que por encima del barrio están la ciudad, el país, el continente, el planeta, cada uno tragándose por completo al anterior. Vamos a lo que llena de verdad ese espacio. La escala solo se vuelve real cuando entiendes lo que hay dentro. Y lo que llena el brazo de Orión, sobre todo, son estrellas, miles de millones de ellas. Van desde gigantes azules masivas que queman su combustible en apenas unos millones de años, hasta enanas rojas tenues que seguirán fusionando hidrógeno tranquilamente durante cientos de miles de millones de años, mucho después de que el Sol se haya hinchado, enfriado y apagado. Y el Sol, nuestra estrella, ¿qué lugar ocupa en toda esa variedad? Uno perfectamente corriente. El Sol es una estrella media, ni particularmente grande, ni particularmente pequeña, ni particularmente joven, ni particularmente vieja. Lleva unos 4.600 millones de años de una vida estimada en unos 10.000 millones. Está a mitad de camino, clasificado como estrella de tipo G de la secuencia principal. A veces la llaman enana amarilla, aunque desde el espacio se vería blanca más que amarilla. Y hay un detalle que me encanta sobre el Sol, porque revela lo central que es para nosotros y lo corriente que es para el cosmos a la vez. Su luminosidad es uno por definición. Es la vara con la que se mide toda otra estrella. Cuando miras una estrella y ves que es 10 veces más luminosa que el Sol, significa que libera 10 veces más energía por segundo al espacio que la rodea. El Sol es el metro patrón de la luz estelar. No porque sea especial, sino porque es el nuestro, el que teníamos a mano para medir los demás. En el brazo de Orión puedes encontrar estrellas millones de veces más luminosas que él. Y hay algo humilde y hermoso en que el Sol sea la unidad. No lo elegimos como patrón porque sea especial, sino porque es el que teníamos debajo, el que conocíamos primero, el único que hemos tenido lo bastante cerca para estudiarlo en detalle.
Es el metro patrón por accidente de proximidad, no por mérito. Y sin embargo, esa estrella corriente, esa unidad tomada por conveniencia, es la que da la vida a todo lo que somos. Cada bocado de comida que has comido es luz solar transformada. Cada aliento de oxígeno viene de plantas que respiran esa luz. Para el cosmos, el Sol es un uno cualquiera, una estrella media entre miles de millones. Para nosotros, lo es todo. Y las dos cosas son verdad a la vez, sin contradecirse. La misma estrella que al universo no le dice nada, es, para el único planeta que sabemos que la mira, la fuente entera de la existencia. Vamos al monstruo que casi estalla en el siglo XIX. Estrellas como Eta Carinae, que está a unos 7500 años luz, en la región de Carina, en el extremo lejano del brazo. Eta Carinae es un monstruo estelar. Contiene entre 100 y 150 veces la masa del Sol, apretada en un solo objeto, ligado por la gravedad. Está quemando su combustible a un ritmo tan extremo que se espera que termine su vida en una hipernova, una explosión mucho más energética que una supernova normal, en algún momento de los próximos cientos de miles de años. Cuando lo haga, el estallido de radiación que libere será detectable desde la Tierra, incluso a una distancia de 7500 años luz. No peligroso para nosotros, pero medible. Y esa estrella ya nos dio un aviso. En la década de 1840, Eta Carinae tuvo un estallido enorme que la convirtió brevemente en la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, visible incluso de día, sin llegar a explotar como supernova. Aquello fue un roce cercano, a escala catastrófica. Expulsó masa equivalente a varias veces la masa de nuestro Sol en el lapso de unos pocos años. El material que soltó sigue siendo visible hoy como la nebulosa del homúnculo, una nube de gas y polvo con forma de pesa de gimnasia que rodea la estrella, expandiéndose hacia afuera a unos 600 kilómetros por hora. Y Eta Carinae sigue ahí, todavía inestable, todavía construyendo hacia un final, que será uno de los sucesos más violentos de la galaxia local, cuando por fin llegue. Detente en lo que significa ese aviso de la década de 1840. La luz de aquel estallido había salido de Eta Carinae unos 7500 años antes de que llegara a los ojos de los marineros del siglo XIX que la vieron brillar. Es decir, la estrella ya había hecho aquello miles de años antes de que ningún humano lo presenciara. Y solo nos enteramos cuando la luz cruzó por fin los 7500 años luz de vacío. Y cuando por fin explote como hipernova, quizá ya lo haya hecho. Quizá Eta Carinae lleve siglos muerta ahora mismo, convertida en una nube en expansión, y su luz de despedida siga viajando hacia nosotros, aún sin llegar. Miramos el brazo siempre con retraso, viendo cada rincón como era hace siglos o milenios. El cielo no nos muestra el presente del brazo. Nos muestra su pasado, capa a capa, cada estrella a su propia distancia en el tiempo. Vamos a lo que es de verdad nuestro vecindario, porque esto es lo que importa, y rompe una imagen falsa que solemos tener. Cuando imaginamos nuestro rincón de la galaxia, tendemos a verlo como un lugar plácido, unos cuantos soles tranquilos, repartidos por un vacío en calma, todo estable, todo quieto. La realidad es lo contrario. El brazo de Orión contiene decenas de objetos en estados de inestabilidad dramática, estrellas masivas en las fases finales de su vida, ardiendo demasiado calientes y demasiado brillantes para durar mucho según los criterios cósmicos. Y miles más que aún no han llegado a esa fase, supergigantes azules y de un blanco azulado, todavía en lo que pasa por la flor de su vida, corta e intensa,
derramando radiación ultravioleta, que sería letal para cualquier biología, sin protección a unos pocos años luz de ellas. Este es el vecindario, no una zona apacible y estable de soles tranquilos. Una región llena de extremos estelares, desde las enanas rojas más pequeñas y tenues, que necesitarías un telescopio para detectar, hasta las estrellas más grandes y violentas de la galaxia local. Los dos extremos conviven en el mismo brazo, a distancias distintas, en partes muy diferentes de su longitud, pero parte de la misma estructura. Vivimos, sin sentirlo, en un barrio de contrastes salvajes. En un rincón hay una brasa que arderá 100.000 veces más que la edad actual del universo. En otro, un monstruo que puede estallar en cualquier momento de los próximos cientos de miles de años, con una violencia que se verá desde aquí. Y en medio, perdido entre esos extremos, un sol corriente de tipo medio, con un planeta pequeño y azul, donde alguien esta noche levanta la vista y trata de entender la casa entera. Y hay algo tranquilizador en ser corriente. Aquí, las estrellas monstruosas como Eta Carinae viven deprisa y mueren jóvenes, en unos pocos millones de años, demasiado rápido para que la vida compleja tenga tiempo de surgir en sus alrededores. Las supergigantes azules bañan todo lo que las rodea en radiación ultravioleta letal. Son espectaculares, pero son terribles vecinas para la vida. El sol, en cambio, es aburrido en el mejor de los sentidos. Arde despacio, de forma estable, sin estallidos catastróficos, durante 10.000 millones de años, tiempo de sobra para que en uno de sus planetas la química se complique lo bastante como para acabar preguntándose de dónde viene. Que seamos corrientes no es una humillación, es la condición misma que nos permite estar aquí. La vida no surge junto a los monstruos, surge junto a las estrellas aburridas, en los rincones tranquilos, lejos del centro, en un brazo lateral, alrededor de un sol que a nadie del cosmos le llamaría la atención. Vamos a las guarderías de estrellas que nos rodean. Uno de los descubrimientos recientes más importantes sobre el brazo de Orión es el reconocimiento de cuánta estructura interna tiene de verdad. No es una banda uniforme de material. Contiene concentraciones distintas de formación estelar, agrupadas en regiones reconocibles, conectadas por filamentos de gas y polvo, separadas por zonas de relativa vaciedad. El brazo no es un río liso, es un archipiélago de fábricas de estrellas. Los astrónomos han cartografiado varios grandes complejos de formación estelar dentro del brazo, y todos ellos, todos, están lo bastante cerca como para verse desde la superficie de un pequeño planeta rocoso que descansa quieto dentro del mismo brazo que los contiene. Y hay algo que reconforta en esa palabra, cerca. Todas estas guarderías de estrellas están a unos pocos cientos o un par de miles de años luz, que en la escala del brazo, que mide decenas de miles de años luz de largo, es prácticamente al lado de casa. Somos vecinos de estas fábricas de soles, y no es casualidad que podamos verlas también. Vivimos en una región relativamente despejada, la burbuja local de la que hablaremos en un momento, desde la que tenemos vistas limpias en muchas direcciones. Es como vivir en un claro dentro de un bosque, con las guarderías repartidas por los árboles de alrededor, todas a la vista. Si estuviéramos hundidos en lo más denso de una nube molecular, no veríamos nada. El polvo lo taparía todo. Pero nos tocó un rincón despejado, con buenas vistas al vecindario. Otra pequeña suerte, entre las muchas que hicieron falta para que alguien aquí pudiera mirar y entender. El primero es el complejo de la nube molecular de Orión.
la mayor región de formación estelar cercana a nuestro sistema solar. Se extiende cientos de años luz y contiene la nebulosa de Orión como un solo componente de un sistema mucho mayor. Dentro de este complejo hay varias nubes distintas, a distancias distintas y en fases de evolución distintas. La nube de Orión A contiene la nebulosa de Orión y la densa guardería estelar que hay detrás. La nube de Orión B, algo más lejos, contiene una colección diferente de estrellas jóvenes y protoestrellas. Vamos a las fábricas más silenciosas. Más lejos en el brazo está la región de formación estelar de Ofiuco, a unos 450 años luz de la Tierra, donde las protoestrellas siguen colapsando a partir de nubes de hidrógeno molecular. El complejo de Ofiuco es un tipo de formación estelar más oscuro y más tranquilo que Orión. Fabrica sobre todo estrellas de baja masa en Mienemetsintetsam, lugar de gigantes azules masivas, soles modestos y longevos, más parecidos al nuestro que a los monstruos del brazo. Es, en cierto sentido, una fábrica de estrellas corrientes, del tipo alrededor del cual la vida tiene más posibilidades de surgir con calma. Pero sigue fabricando soles nuevos ahora mismo, a partir de materia prima, a 450 años luz de donde estás sentado. Luego está la nube molecular de Perseo, a unos 1000 años luz, una concentración densa de gas, donde decenas de objetos estelares jóvenes están ahora mismo en diversas fases de formación. Algunos apenas empezando a condensarse, algunos ya lo bastante calientes para ser visibles en infrarrojo, algunos rodeados de discos que podrían formar planetas en el próximo 1.000.000 de años, y está la nube molecular de Tauro, a unos 450 años luz, una de las regiones activas de formación estelar más cercanas al sistema solar. Es más tranquila que Orión, formando estrellas de baja masa, pero sigue produciendo soles nuevos a partir de los mismos ingredientes básicos: gas de hidrógeno, granos de polvo y gravedad. Siempre los mismos 3 ingredientes en cada guardería del brazo, en cada rincón de la galaxia: hidrógeno, polvo y el tirón paciente de la gravedad, juntándolo todo hasta que se enciende una estrella. La receta de un sol es, en el fondo, asombrosamente simple. Lo asombroso es cuántas veces la ejecuta el brazo a la vez. Todas estas regiones son rasgos del brazo de Orión. Todas están activas, en marcha, dinámicas. Y todas son visibles, al menos para nuestros instrumentos, desde la superficie de un pequeño mundo rocoso que descansa quieto dentro del brazo que las contiene. Vivimos rodeados de nacimientos, en cada dirección, a unos pocos cientos de años luz. Hay una nube pariendo soles. No lo notamos, no hace ruido, pero nuestro barrio está, ahora mismo, lleno de estrellas naciendo. Y hay algo que me maravilla de esa lista de nombres: Orión, Ofiuco, Perseo, Tauro. Son nombres de constelaciones, nombres que la humanidad puso al cielo hace miles de años sin tener ni idea de lo que había detrás. Los antiguos vieron figuras en esos parches de estrellas, les colgaron dioses y héroes y animales, y les dieron nombre. Y resulta que sin saberlo, estaban nombrando las guarderías de estrellas más cercanas a nosotros. Cuando miras hacia Tauro, el toro, estás mirando hacia una nube que está pariendo soles a 450 años luz. Cuando miras hacia Ofiuco, el portador de la serpiente, hacia otra. Los nombres que inventamos para adornar el cielo resultaron ser, por pura casualidad, las direcciones de las fábricas de estrellas de nuestro propio brazo. La mitología antigua señaló, sin querer, dónde nacen los soles. Vamos a que ni siquiera nos quedaremos en este barrio.
Y hay algo que conviene añadir sobre nuestra estancia en el brazo de Orión, porque cambia como lo sientes. No somos residentes permanentes, estamos de paso. La Vía Láctea tarda unos 225 millones de años en completar una vuelta al centro galáctico. Y en el transcurso de una sola de esas vueltas, la configuración entera de los brazos espirales cambia de forma sustancial. Las estrellas que ahora están dentro del brazo de Orión no estarán en él de la misma manera dentro de una vuelta, porque los brazos, como ya vimos en otra ocasión, no están hechos de estrellas fijas moviéndose en grupo. Son atascos de tráfico, ondas de densidad, por las que las estrellas entran y salen. El Sol está ahora mismo cruzando el brazo de Orión a una velocidad relativa de unos pocos kilómetros por hora respecto al movimiento medio del brazo. Ha pasado un tiempo dentro, y con el tiempo saldrá, y a lo largo de miles de millones de años atravesará múltiples brazos espirales mientras sigue orbitando el centro galáctico. El brazo de Orión no es nuestra casa para siempre. Es el barrio por el que pasamos ahora, en este capítulo de la larguísima órbita del Sol. Y hay algo que descoloca la intuición en esto. Cuando decimos que vivimos en el brazo de Orión, suena a una dirección fija, como quien dice que vive en una calle concreta. Pero un brazo espiral no es un grupo de casas. Es más como una zona de niebla que se desplaza por una carretera. Y las estrellas son coches que entran en la niebla, la atraviesan y salen por el otro lado. El brazo persiste, la niebla se queda en su tramo de carretera, pero las estrellas concretas que lo forman cambian sin cesar. El Sol lleva un tiempo dentro de esta niebla y saldrá, y más adelante entrará en otra. Así que ni siquiera nuestra pertenencia al brazo es permanente. Somos residentes temporales de una estructura que ni siquiera está hecha de residentes fijos. La casa en la que vivimos no solo es enorme y silenciosa, es también, en cierto sentido, un lugar de paso, una niebla luminosa por la que el Sol transita durante unas pocas decenas de millones de años antes de seguir su camino. Y ese paso tiene consecuencias reales. Cuando el Sol atraviesa las regiones más densas, se encuentra con más material, más vecinos estelares y potencialmente más perturbaciones para la nube de cometas que rodea el sistema solar, esa nube de Oort de la que ya hablamos, que se extiende casi un año luz en todas direcciones. Las perturbaciones gravitatorias del material más denso de un brazo pueden empujar objetos de esa nube hacia adentro, mandando a algunos a cruzar el sistema solar interior. Se ha propuesto que ciertos aumentos periódicos en los impactos de cometas sobre la Tierra podrían corresponderse con los pasos del Sol por las partes más densas de la galaxia. La idea no está establecida del todo, pero la física de fondo es real. Nuestra posición en el brazo no es un dato geográfico neutro. Puede ser parte de una historia mucho más larga sobre lo que la vida en la Tierra ha experimentado a lo largo de miles de millones de años. Vamos a la burbuja de la que casi nadie ha oído hablar. Y aquí llega uno de los rasgos más extraños de nuestro vecindario galáctico inmediato, uno del que la mayoría de la gente no ha oído hablar jamás. Nuestro sistema solar no descansa en una región típica del medio interestelar. Estamos dentro de una cavidad grande e irregular en el gas del brazo de Orión. Una región donde la densidad del material interestelar es mucho más baja que en las zonas de alrededor. Esa cavidad se llama la burbuja local. Abarca unos 1000 años luz en su dimensión más larga, aunque su forma es irregular y sus bordes son graduales en lugar de nítidos. El interior de la burbuja local
está lleno de un plasma caliente y fino, calentado a temperaturas de alrededor de 1.000.000 de grados. Eso suena extremo. Lo es. Pero ese gas caliente es también extraordinariamente tenue. Hay tan poco material dentro de la burbuja que, a pesar de su temperatura, apenas transporta energía térmica real según cualquier medida humana. Los átomos individuales se mueven rápido, como hacen los átomos calientes, pero hay tan pocos que apenas interactúan con nada. La temperatura y el calor son cosas distintas cuando las densidades son tan bajas. Merece la pena entender esa distinción, porque va en contra de la intuición. La temperatura mide lo rápido que se mueven las partículas individuales. El calor mide cuánta energía térmica hay en total. En la burbuja local, cada átomo va disparado, calentísimo, a 1.000.000 de grados. Pero hay tan poquísimos átomos en cada metro cúbico que si de algún modo pudieras meter la mano en ese plasma de 1.000.000 de grados, apenas notarías nada. Hay tan pocas partículas para transmitirte su calor que el conjunto es en la práctica frío como sensación. Es como la diferencia entre las chispas de una bengala y una plancha caliente. Las chispas están a cientos de grados y te caen en la mano sin quemarte, porque cada chispa es minúscula y hay poca materia. El plasma de la burbuja local es eso, llevado al extremo. La cosa más caliente y más vacía, a la vez que puedas imaginar. Y vivimos dentro. Vamos a las 15 muertes que tallaron nuestra casa. ¿Y cómo se hizo esta burbuja? Se cree que la burbuja local fue excavada por una serie de explosiones de supernova a lo largo de los últimos millones de años. Cuando una estrella masiva termina su vida en una supernova, la explosión libera una cantidad enorme de energía, soplando una burbuja de gas caliente en expansión hacia el medio que la rodea. Varias supernovas en la misma región general pueden crear burbujas solapadas que se fusionan en una sola cavidad grande. Los astrónomos han rastreado el origen de la burbuja local hasta un grupo de estrellas masivas que vivieron y expiraron en esta región a lo largo de los últimos 10 o 20 millones de años. Sus restos, las estrellas de neutrones y los agujeros negros que dejaron atrás, han derivado lejos, dispersados por el movimiento de la galaxia, imposibles ya de reunir en la escena del crimen. Pero la cavidad que tallaron sigue aquí, una huella vacía de un suceso terminado hace millones de años. Y nosotros estamos dentro de ella, viviendo en el hueco que dejó una violencia que se apagó mucho antes de que existiéramos, como quien construye su casa en el cráter de una vieja cantera sin saber que lo es. Vamos a lo que esas muertes provocaron. Y en 2022 llegó el descubrimiento que lo une todo. Un estudio publicado en la revista Nature usó datos de Gaia para cartografiar las regiones de formación estelar del borde de la burbuja local con un detalle asombroso. Y los investigadores encontraron algo que, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Casi todas las nubes moleculares cercanas, casi todas las regiones activas de formación estelar, en un radio de unos 1000 años luz, están sobre o cerca de la superficie de la burbuja local. Las nubes de Tauro, las nubes de Perseo, las nubes de la región de Ofiuco. Todas esas guarderías de estrellas de las que acabamos de hablar parecen yacer a lo largo de la concha de material en expansión que las antiguas supernovas empujaron hacia afuera a lo largo de millones de años. Los investigadores rastrearon la expansión de esa concha hasta su punto y su momento de origen, y concluyeron que la burbuja local empezó a expandirse hace unos 14 millones de años, impulsada por unas 15 supernovas a lo largo de ese período.
y esa secuencia de antiguas explosiones estelares no sólo talló la cavidad que ahora habitamos, comprimió el gas de alrededor en conchas densas que ahora están formando estrellas nuevas de forma activa. Léelo despacio, porque es de las cosas más hermosas de esta noche. Las muertes antiguas de estrellas masivas, millones de años antes de que nuestra especie existiera, provocaron los nacimientos de las estrellas que se están encendiendo en este momento. Las supernovas que tallaron nuestra casa son las mismas que sembraron los soles que nacen hoy en sus paredes. Y nosotros vivimos dentro de la burbuja que crearon esas muertes, rodeados por los nacimientos que esas mismas muertes hicieron posibles. La casa es una cicatriz de una catástrofe antigua, y las paredes de esa cicatriz están pariendo estrellas. Hay un ciclo entero de vida y muerte estelar escrito en esa sola frase, y conviene detenerse en él. Unas estrellas masivas nacieron en esta región hace unas decenas de millones de años. Vivieron deprisa, quemaron su combustible en unos pocos millones de años, y murieron en explosiones de supernova. Esas explosiones tallaron la cavidad en la que ahora vivimos, y al mismo tiempo comprimieron el gas de sus bordes. Y ese gas comprimido, apretado por las ondas de choque de las estrellas muertas, empezó a colapsar en estrellas nuevas. Las hijas nacen de la muerte de las madres, literalmente empujadas a existir por la onda expansiva de su final. Y algunas de esas estrellas nuevas, dentro de millones de años, serán a su vez masivas, morirán en supernovas, y tallarán y sembrarán la siguiente generación. La galaxia recicla. La muerte de una estrella es el parto de la siguiente. Y nosotros vivimos justo en medio de uno de esos ciclos, dentro de la cavidad de una tanda de muertes, rodeados por la tanda de nacimientos que esas muertes provocaron, en las paredes de nuestra propia burbuja. Vamos a lo difícil que fue averiguar dónde vivimos. Y aquí conviene detenerse en algo que damos por sentado, pero que fue uno de los problemas más difíciles de resolver. Saber dónde estamos dentro de la Vía Láctea, porque no puedes salir de la galaxia y mirarla desde fuera. Estás incrustado en ella. Intentar cartografiar la estructura en la que vives, desde dentro, sin poder alejarte a mirarla, es como intentar dibujar el plano de un bosque inmenso, sin poder subir por encima de los árboles, solo caminando entre ellos, anotando lo que ves en cada dirección. Durante casi toda la historia humana, ni siquiera supimos que vivíamos en una estructura con forma. ¿De cómo lo averiguamos? De Galileo, resolviendo la banda de la Vía Láctea en estrellas, y de cómo fuimos ubicándonos poco a poco. Ya hablamos con calma en otra ocasión. Lo que quiero que te lleves esta noche es lo reciente que es casi todo lo demás. Que el brazo de Orión sea mucho mayor de lo que creíamos. Que la burbuja local exista y la tallaran 15 supernovas. Que casi todas las guarderías cercanas cuelguen de su concha. Todo eso lo hemos sabido en la última década, gracias a una sola nave, Gaia, que midió las posiciones de más de 1.000 millones de estrellas. Cartografiar el barrio desde dentro exigió medir, una a una, las distancias y los movimientos de millones de soles, y luego reconstruir en 3 dimensiones la forma que dibujan. Es una de las proezas más silenciosas y más asombrosas de la ciencia moderna. No mandamos a nadie fuera a mirar. Deducimos la forma de nuestra casa desde el salón, midiendo la luz que entra por cada ventana. Y no hay forma de hacer trampa con esto. No existe, ni existirá en ninguna escala de tiempo humana, una nave que salga de la Vía Láctea, se aleje lo suficiente y nos mande una foto de la galaxia entera vista desde fuera, con una flecha señalando dónde estamos.
Cruzar solo nuestro brazo llevaría cientos de millones de años. Salir de la galaxia para fotografiarla es sencillamente imposible para nosotros. Así que cada mapa de la Vía Láctea que has visto, cada bonita ilustración de una espiral con un puntito que dice «Estás aquí», no es una fotografía, es una reconstrucción deducida con paciencia infinita a partir de millones de medidas tomadas desde dentro. Nunca hemos visto nuestra propia galaxia desde fuera, y nunca la veremos. Y sin embargo sabemos su forma. La hemos dibujado sin poder mirarla, como quien reconstruye el plano de la casa en la que nació, sin haber salido jamás de ella. Vamos a apilar las cajas, una dentro de otra. Ahora juntemos todas las escalas de esta noche en una sola imagen, porque solo apiladas se entiende dónde vivimos de verdad. Empieza por lo pequeño y ve subiendo. La Tierra, un mundo rocoso. Diminuta a escala cósmica, un grano de polvo. Y sin embargo, todo lo que cualquier ser humano ha tocado, pisado o habitado jamás. Cada persona que ha existido, cada ciudad construida, cada guerra librada, cada historia de amor, cada obra de arte, cada pensamiento que ha cruzado una mente humana. Todo, sin excepción, ha ocurrido en la superficie de esa mota. Toda la historia humana cabe en el primer peldaño, el más pequeño, de la escalera que vamos a subir. Alrededor de ella, el sistema solar, con sus 8 planetas y sus cometas, tan ancho que la luz tarda horas en cruzarlo. Y todo el sistema solar entero, con su sol y sus mundos, con la nube de Oort que lo envuelve casi hasta un año luz, es un punto minúsculo dentro del brazo de Orión, tan pequeño que ni siquiera es un píxel en el mapa del brazo. Si dibujaras el brazo de Orión en una pantalla, el sistema solar completo sería mucho más pequeño que el punto más fino que la pantalla puede mostrar. Invisible, inexistente a esa escala. Y dentro de ese punto invisible cabe todo lo que hemos alcanzado, todas nuestras naves, todos nuestros mundos, todo nuestro alcance físico como especie. El brazo de Orión, a su vez, ese fragmento que tarda 450 millones de años en cruzarse a velocidad Voyager, es solo una astilla menor de la Vía Láctea, una galaxia de 100.000 años luz de ancho, con cientos de miles de millones de estrellas. Y la Vía Láctea no está sola. Forma, con Andrómeda y unas 80 galaxias más pequeñas, el grupo local, un racimo de galaxias ligadas por la gravedad. Y el grupo local es una mota dentro del supercúmulo de la Niaquea. Y la Niaquea uno entre millones de supercúmulos enhebrados en la telaraña cósmica. Y esa telaraña llena el universo observable, que se extiende 93.000 millones de años luz y contiene unos 2 billones de galaxias. De esas capas más altas, del grupo local y de lo que lo contiene, ya hablamos en otras ocasiones, así que aquí solo las nombro para cerrar la escalera. Cajas dentro de cajas dentro de cajas. La Tierra dentro del sistema solar, dentro de la burbuja local, dentro del brazo de Orión, dentro de la Vía Láctea, dentro del grupo local, dentro de todo lo demás. Y en el fondo de todas esas cajas, en el rincón de la más pequeña, una superficie de roca y agua, donde alguien esta noche mira hacia arriba. Cada vez que subes un peldaño en esa escalera, lo de abajo se encoge hasta desaparecer. Y aún así, el peldaño más bajo, nuestro barrio, el brazo, ya es tan grande que no cabe en la imaginación. Y esto es lo que hace tan difícil sentir de verdad nuestro lugar en el cosmos. Que cada nivel es tan enorme, comparado con el de abajo, que la escalera entera desborda cualquier intuición. Estamos acostumbrados a escaleras donde cada peldaño es un poco más alto que el anterior. Esta no es así. Aquí,
Cada peldaño es cientos o miles de veces más grande que el anterior. El sistema solar es descomunal comparado con la Tierra. El brazo de Orión es inimaginable comparado con el sistema solar. La galaxia empequeñece al brazo. El grupo local empequeñece a la galaxia. Y el universo observable empequeñece al grupo local. No es una escalera que subes cómodamente. Es una sucesión de saltos donde cada nivel se traga por completo al anterior, hasta que la Tierra, el punto de partida de todo, se vuelve tan pequeña que desaparece por completo del cuadro antes de que hayas llegado siquiera a la mitad de la subida. Vamos al silencio en el que ocurre todo. Hay algo sobre el brazo de Orión que casi nunca se dice y que a mí me parece lo más sobrecogedor de todo. Todo lo que hemos descrito esta noche, cada proceso violento y colosal, ocurre en un silencio absoluto. Y no un silencio como el de una noche tranquila, donde si aguzas el oído captas algo. Un silencio total, de otra clase, porque en el espacio no hay aire, y sin aire el sonido sencillamente no existe. El sonido necesita un medio, moléculas que choquen unas con otras para transmitir la vibración. En el vacío casi perfecto entre las estrellas no hay suficientes moléculas para que eso ocurra. Así que no es que las explosiones suenen muy flojo, es que el concepto mismo de sonido no tiene sentido allí. Cuando una de esas supernovas talló la burbuja local, no hubo ningún estruendo. La onda de choque que lanzó al gas de alrededor no era una onda de sonido. Era una onda de presión en el plasma. Desde cualquier distancia con sentido, no habría habido nada que oír. Solo el súbito brillar de una estrella, y luego su expansión en una nube resplandeciente. En silencio total. Los nacimientos de estrellas nuevas en la nebulosa de Orión, ahora mismo, ocurren en silencio. El revuelo del gas formando discos protoplanetarios alrededor de estrellas recién nacidas. En silencio. La eventual supernova de Betelgeuse, cuando llegue, será el suceso más dramático de la galaxia local en escalas de tiempo humanas, y ocurrirá en silencio, y esa, la de Betelgeuse, quizá la veamos. Betelgeuse es la supergigante roja del hombro de Orión, una de las estrellas más brillantes del cielo, y está en las últimas fases de su vida. En algún momento de los próximos 100.000 años, quizá mañana, quizá dentro de milenios, explotará como supernova. Cuando lo haga, brillará tanto que se verá de día, proyectará sombras de noche, y durante semanas será el segundo objeto más brillante del cielo, después del Sol. Toda la humanidad la mirará a la vez, sobrecogida, y no oiremos absolutamente nada. La explosión más violenta que presenciará nuestra especie ocurrirá en el silencio más completo, a 600 y pico años luz, tan lejos que ni siquiera es peligrosa. Solo un espectáculo mudo y colosal en el cielo. Puede que ya haya explotado. Puede que su luz de muerte esté ya en camino, cruzando el vacío hacia nosotros, y que una noche cualquiera, sin previo aviso, el hombro de Orión se encienda de golpe. El brazo está lleno de los procesos físicos más extremos del universo conocido. Explosiones estelares. Plasma a millones de grados. Campos magnéticos atravesando cientos de años luz de espacio. Ondas de choque de estrellas moribundas, barriendo nubes moleculares. Y todo ello, cada parte de ello, se desarrolla en un silencio tan completo que el concepto mismo de sonido no se aplica. Proyectamos la física sobre escalas humanas. Imaginamos el rugido de una supernova, el crepitar de una nebulosa ionizada, porque el cine y nuestra imaginación nos han acostumbrado a que lo grande y lo violento venga acompañado de estruendo. Una explosión que no suena nos parece incompleta, casi imposible, pero nada de eso es real.
El estruendo lo ponemos nosotros, en nuestra cabeza, porque no sabemos concebir semejante violencia sin ruido. El brazo opera en sus propios términos, en su propio medio, sin ninguna concesión a si puede percibirlo el sistema sensorial de unos pequeños organismos biológicos en uno de sus planetas. Vamos a la única conversación que existe. Lo único que cruza del brazo hasta nosotros es la luz. Y hemos pasado varios siglos aprendiendo a leerla. Ese intercambio, la luz que sale del brazo y las mentes dentro del brazo que la interpretan, es la única conversación entre nosotros y la estructura en la que vivimos. Y es una conversación asimétrica. El brazo no recibe nuestras preguntas. No sabe que estamos aquí. No sabe que existimos. Pero sigue mandando las respuestas, en forma de luz, noche tras noche, sin fallar una sola vez. Y nosotros seguimos aprendiendo a leerlas con más claridad. La nebulosa de Orión no sabe que la miramos. Eta Carinae no sabe que hemos calculado su masa. Las supernovas que tallaron nuestra casa no supieron nunca que millones de años después, unos seres diminutos rastrearían su onda de choque y le pondrían fecha. Hablamos con el brazo, y el brazo no puede oírnos. Pero nos habla igual, todo el tiempo, en el único idioma que cruza el vacío, la luz. Y hay una idea preciosa escondida en esa asimetría. El brazo lleva cientos de millones de años mandando su luz en todas direcciones, sin destinatario, sin esperar respuesta, como quien habla en una habitación vacía. Durante casi toda la existencia del brazo, esa luz cayó sobre planetas sin ojos, sobre rocas ciegas, sobre mares sin nadie que mirara. Y entonces, en un rincón, en un mundo pequeño, unos organismos desarrollaron ojos. Y mucho después, telescopios y matemáticas. Y por primera vez en la historia del brazo, su luz encontró a alguien que sabía leerla. No es que el brazo empezara a hablar. Siempre habló. Es que, después de cientos de millones de años, por fin nació algo dentro de él capaz de escuchar. Nosotros somos ese algo. La parte del brazo de Orión que abrió los ojos y se dio cuenta de dónde estaba. Vamos a los mundos que quizá también miran. Y hay una última cosa que llena el brazo de Orión, además de las estrellas y las nubes y las supernovas, y es quizá la más conmovedora de todas. Planetas, muchísimos planetas. Sabemos ya, gracias a misiones como Kepler, el telescopio espacial que vigiló durante años un mismo parche de cielo, esperando a que los planetas cruzaran por delante de sus estrellas, que la mayoría de las estrellas tienen al menos un planeta. Fue uno de los hallazgos más transformadores de la astronomía moderna. Durante siglos no supimos si los planetas eran raros o comunes, y en apenas una década pasamos a saber que son la norma, no la excepción. Los planetas no son raros. Se forman de manera natural, a partir de los discos de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes. Esos mismos discos protoplanetarios que el James Webb fotografía en la nebulosa de Orión ahora mismo. Y si el brazo de Orión contiene miles de millones de estrellas, contiene, por pura estadística, miles de millones de planetas. Muchos de ellos rocosos, muchos del tamaño de la Tierra. Muchos en la zona templada de su estrella, donde el agua podría ser líquida. El brazo de Orión contiene mundos candidatos a albergar vida en cantidades que empequeñecen la totalidad del pensamiento humano registrado sobre el asunto. Piénsalo. Todos los libros que se han escrito, todas las conversaciones que se han tenido, todos los mitos, todas las religiones, todas las preguntas que la humanidad se ha hecho jamás sobre si estamos solos. Todo ese esfuerzo mental cabría en número muy por debajo de la cantidad de mundos que solo en nuestro brazo podrían tener las condiciones para la vida. No sabemos si alguno de ellos la tiene.
no sabemos si en alguno hay alguien mirando hacia su propio cielo, hacia su propia versión de la nebulosa de Orión, preguntándose lo mismo que nos preguntamos nosotros. La física, de la que ya hablamos en otra ocasión, hace que un encuentro entre dos de esos mundos sea casi imposible. Las distancias son demasiado grandes, el silencio demasiado ancho. Pero eso no cambia el número. En nuestro barrio, en esta sola habitación de la galaxia, hay miles de millones de mundos donde, quizá, la misma historia que nos trajo aquí podría haber ocurrido. Vivimos rodeados no solo de nacimientos de estrellas, sino de la posibilidad, repartida por miles de millones de mundos, de otros que también miran. Y esa posibilidad convive con una soledad rara, muy propia de nuestra situación. Puede que el brazo esté lleno de mundos habitados, y aún así que jamás nos crucemos con ninguno, porque las distancias que separan a las estrellas son tan grandes que un viaje entre dos de esos mundos es casi imposible, y una simple señal tarda años o siglos en cruzar. Así que podríamos estar rodeados de vecinos y no saberlo nunca, cada uno en su propio mundo, mirando su propio cielo, incapaz de alcanzar a los demás. Es una soledad extraña, no la de estar solos de verdad, sino la de estar, quizá, acompañados por una multitud a la que nunca podremos saludar. Cada uno leyendo la misma luz, haciéndose las mismas preguntas, sin poder confirmar jamás que el otro existe. El brazo de Orión podría ser un vecindario lleno de ventanas iluminadas, con alguien asomado a cada una, y ninguno capaz de ver la luz del vecino. Vamos a cerrar esto. Empezamos con una idea sencilla, que cada estrella que has visto en tu vida vive en la misma habitación que tú. Y hemos pasado la noche recorriendo esa habitación, el brazo de Orión, para descubrir lo grande que es de verdad y lo pequeños que somos dentro. Vimos que nuestra dirección completa es un brazo menor, a 26.000 años luz del centro, que resultó ser mucho más grande de lo que creíamos. Vimos la nebulosa de Orión, una fábrica de soles visible a simple vista, esa manchita bajo el cinturón del cazador. Vimos que cruzar solo nuestro brazo, a velocidad Voyager, llevaría 450 millones de años, y que aún así el brazo es una astilla menor de una sola galaxia. Vimos el monstruo de Eta Carinae y el metro patrón corriente que es nuestro Sol. Vimos las guarderías de estrellas que nos rodean en cada dirección. Y vimos la burbuja local, la cavidad tallada por 15 supernovas cuyas muertes antiguas siembran los soles que nacen hoy en sus paredes. Vimos que ni siquiera nos quedaremos en este brazo, que solo estamos de paso, y que todo ello, cada proceso colosal, ocurre en un silencio absoluto, en el que lo único que cruza hasta nosotros es la luz. Y vimos que nuestro barrio contiene más mundos posibles para la vida que pensamientos ha tenido la humanidad entera sobre el asunto. Ahora la parte que llevo toda la noche queriendo decirte. La escala nos hace pequeños. Eso es verdad, y no voy a fingir lo contrario. Somos una cosa diminuta en un planeta diminuto, alrededor de una estrella corriente, en un brazo menor de una galaxia normal, que es una entre 2 billones. Cada peldaño que subimos esta noche nos encogió más. Es la lección que todo el mundo espera de un guión como este. Mira qué pequeño eres. Pero esa no es la lección. Porque la escala nos hace pequeños, sí, pero no nos hace insignificantes. Y esas dos cosas no son lo mismo. El significado no es algo que el universo reparta en proporción al tamaño. No hay una ley que diga que solo lo grande importa. Lo que hemos hecho esta noche, mirar el brazo de Orión y comprender
aunque sea una fracción de su estructura, no es menos importante porque el brazo no sepa que estamos aquí. Es más importante precisamente porque somos tan pequeños y aún así miramos. Que una montaña sea enorme no la hace importante. La montaña no sabe que existe. Que una galaxia mida 100.000 años luz no la hace significativa. La galaxia no sabe que está ahí. El tamaño, por sí solo, no genera ni un gramo de significado. El significado aparece en otro sitio, en un sitio muy improbable, en un trozo de materia lo bastante organizado como para preguntarse por el resto. Y eso, hasta donde sabemos, es rarísimo y minúsculo. Una mente que comprende es más extraordinaria que un brazo espiral entero, precisamente porque el brazo, con todo su tamaño, no comprende nada, y la mente, con todo su tamaño ridículo, comprende el brazo. El significado no está en lo grande, está en lo que mira, y en toda esta casa inmensa y silenciosa, lo que mira, que sepamos, es pequeño, y está aquí. Piénsalo de verdad. Que averiguáramos que el brazo existe siquiera, que midiéramos su longitud y su anchura, que rastreáramos la burbuja local hasta las supernovas antiguas que la crearon, que apuntáramos telescopios a nubes moleculares a 1000 años luz y leyéramos la química que se forma dentro, que detectáramos discos protoplanetarios alrededor de estrellas recién nacidas y viéramos los principios de sistemas solares que dentro de miles de millones de años quizá tengan sus propios planetas, con sus propias historias. Que fecháramos la muerte de estrellas que expiraron millones de años antes de que existiera nuestra especie, solo por la cicatriz que dejaron en el gas. Que supiéramos que estamos de paso, que saldremos de este brazo, que un día el cielo entero será distinto. Todo eso, desde un pequeño mundo rocoso, alrededor de una estrella media, en un brazo menor de una galaxia corriente. El universo nos dio una plataforma minúscula y la usamos para ver casi todo. Piensa en la desproporción entre lo que somos y lo que hemos alcanzado a comprender. Somos animales que hace unos pocos miles de años todavía no sabían que las estrellas eran soles, que hace unos siglos creían vivir en el centro de todo, que hace apenas un siglo no sabían siquiera que existían otras galaxias. Y desde esa ignorancia, en un abrir y cerrar de ojos a escala cósmica, hemos reconstruido la forma de nuestra galaxia sin salir de ella. Hemos medido la longitud de nuestro brazo. Hemos rastreado las supernovas que tallaron nuestra burbuja. Hemos visto nacer soles a 1000 años luz. No con naves que cruzaran el brazo, cosa imposible, sino con paciencia, con matemáticas y con tubos de cristal apuntados al cielo. Esa es la historia de verdad de esta noche. No lo pequeños que somos, sino lo mucho que ha visto desde un rincón minúsculo, una criatura que apenas empieza a abrir los ojos. La escala del brazo de Orión no es una razón para sentirnos insignificantes. Es la medida de lo asombroso que resulta que algo tan pequeño como nosotros haya llegado a comprender algo tan grande. Hasta el próximo abismo. Esta noche, cuando apagues la luz, quiero que hagas una cosa muy pequeña. Si es una noche de invierno y estás en el hemisferio norte, asómate un momento y busca a Orión, el cinturón de 3 estrellas en fila, y esa manchita difusa justo debajo del cinturón, colgando de la espada del cazador, que casi parece una estrella borrosa o una mancha en tus ojos. Si tienes unos prismáticos, apúntalos hacia ella. Verás que no es un punto, sino una nube, una neblina luminosa con estructura, con zonas más brillantes y más oscuras. No es una estrella borrosa, es una fábrica de soles a 1300 años luz, dentro del mismo brazo que tú, y esa luz lleva desde la Edad Media viajando para llegar a tu ojo justo esta noche.
y a su alrededor, en cada dirección, hay nubes pariendo estrellas, un monstruo que un día estallará, una burbuja tallada por muertes antiguas, miles de millones de soles, todo dentro de la misma habitación inmensa y silenciosa que te contiene a ti. No oirás nada. El brazo no sabe que lo miras, pero te está hablando ahora mismo, en el único idioma que cruza el vacío, y tú, una cosa pequeña en un planeta pequeño, has aprendido a leerlo. Esa es la maravilla, no lo grande que es la casa, sino que la mota que vive en el rincón haya conseguido, con unos siglos de paciencia y unos tubos de cristal, dibujar el plano entero de una casa de la que nunca podrás salir. Y quizá, mientras miras esa manchita bajo el cinturón, en alguno de los miles de millones de mundos de este mismo brazo, alguien esté haciendo lo mismo, asomándose a su ventana, buscando su propia versión de una nebulosa, preguntándose si está solo. No podréis saludaros. Las distancias son demasiado grandes, el silencio demasiado ancho. Pero por un momento, esta noche, estáis haciendo exactamente lo mismo. Dos motas en el mismo brazo, cada una mirando hacia arriba, cada una intentando leer la misma luz. Y aunque nunca lo sepáis el uno del otro, hay una especie de compañía en eso. No con nadie cercano, sino con el brazo entero, y con cualquier otro ojo que, en algún rincón de él, se haya abierto para mirarlo. Duerme tranquilo, viajero. Somos pequeños, pero somos la parte del brazo de Orión que aprendió a mirarse a sí misma. Buenas noches. Bajo un cielo cuya casa entera, por fin, hemos aprendido a leer desde dentro.